tardes a todos y todas. Mi nombre es Aguilera Atilio y junto con mis compañeros Guillermo Carbonetti y Nicolás Matus, le queremos dar la bienvenida a este espacio de capacitación al que le hemos llamado la problemática del currículum en contexto. Este espacio tiene como finalidad acercarnos a la temática del currículum. El currículum, este instrumento tan necesario y con el que convivimos todos los que nos dedicamos a la tarea educativa. Uno de los ejes importantes es que podamos todos los agentes institucionales conocer el proyecto educativo institucional con el que cuenta nuestra escuela, para así poder permear esas visiones a nuestras prácticas cotidianas en el aula. Comenzaremos con un breve recorrido histórico de la mano de Silvina Biertz y Mariano Palamidesi. Estos autores van marcando algunos hitos de la conformación del sistema educativo argentino y su funcionamiento. El sistema educativo argentino tiene su origen en la transformación de las instituciones educativas coloniales, en las cuales la iglesia y la familia tenían una gran importancia. También tienen influencia las tendencias europeas, y si tenemos en cuenta el contexto de la revolución industrial, esta trae consigo algunas experiencias educativas masivas y capacitación para el trabajo industrial. Empiezan a surgir algunas demandas al Estado en relación a esto, al Estado como sostenedor de la educación pública. Podemos decir que una de las piedras fundacionales del sistema educativo argentino es la Ley 1420, sancionada en el gobierno de Julio Roca en 1884. Y esta ley es muy importante porque establece la educación como un derecho, ¿no? Eh, Esta ley establece la educación como obligatoria, laica y gradual para niños de entre 6 y 14 años. Es decir, que tanto niñas, niños, ya sean rurales, urbanos, nativos, inmigrantes, ricos o pobres, debían concurrir a la misma escuela con la misma igualdad de condiciones, aprender los mismos contenidos en pos de formarse como ciudadanos y de poder así ejercer sus derechos. En 1905 se promulga la ley Laínez, la ley 4874. Esta ley eh, lo que trae es la conformación de escuelas nacionales en las provincias. Si contextualizamos en la época, obviamente las provincias como hoy las conocemos no existían, y algunas de las provincias que estaban en ese momento no tenían eh, lo económico para poder afrontar, poner en funcionamiento el sistema educativo y generar escuelas. Es por esto que esta ley viene a suplir estas cuestiones. En la Argentina, hasta finales de los 60, no se hablaba directamente de lo que era un currículum, sino más bien de planes de estudio y de los programas. Los que pautaban los fines, objetivos, los temas, los contenidos, las asignaturas, etcétera, eran los planes de estudio y los programas de enseñanza. Estos programas y estos planes en realidad son muy característicos de los sistemas centralizados y no dejan mucho margen a, a la participación más que como ejecutores tanto de la escuela como de los docentes. Durante la dictadura cívico-militar, en 1979, comienza un proceso de descentralización. Esto quiere decir que pasan a la órbita de las provincias las escuelas primarias. Este proceso de descentralización culmina en 1992 con la sanción de la ley 24.049, esto fue en la época del menemismo, y lo que hace esta ley es trasladar a la órbita o a las jurisdicciones provinciales tanto las escuelas secundarias como las escuelas de nivel superior no universitario. En el año 1993 se sanciona la Ley Federal de Educación, la 24.195. Esta regula el derecho de enseñar y aprender en todo el territorio nacional
y posteriormente va a ser derogada por la ley que le precede, la LEN, ¿no? En el 2006. Pero podemos nombrar algunas cuestiones interesantes que plantea la ley, como por ejemplo la extensión de la escolaridad obligatoria, la importancia asignada a la evaluación y el acento sobre la revalorización de los contenidos. Por último, en el 2006, como ya los mencionamos anteriormente, se promulga la Ley de Educación Nacional, la LEN, la Ley 26.206. Eh, la LEN cambió el paradigma educativo que se había planteado en la época de los 90, ¿no? Estas políticas neoliberales que se habían implementado, y esta norma definió la educación como un derecho social y restableció el rol centralizado del Estado que asume, ahora sí, toda esa responsabilidad de manera indelegable. Para intentar definir lo que es currículum, nos haremos ecos de las palabras de Inés Dussel. Inés Dussel propone que podemos comprender al currículum al menos en dos sentidos. Por un lado, como un conjunto de prescripciones en cuanto a los contenidos que se deben enseñar y que tiene como finalidad regular, normalizar y homogeneizar lo que se enseña. Por otra parte, como todo lo que ocurre en una institución educativa, e incluyen elementos no prescriptivos que aparecen en la vida cotidiana de las instituciones e inciden en la formación prescripta. Por otro lado, podemos decir también que es un concepto polisémico, ya que tiene distintas maneras de ser concebido y las mismas es la que los complejizan y lo complementan. El currículum puede ser considerado como un diseño, como un plan, como un desarrollo, como conjuntos de aprendizaje o como aquello que sucede en la escuela. Para Sacristán, el currículum es un regulador de las prácticas escolares junto con el grado y los métodos. En la concepción actual de currículum, la complejidad atraviesa distintos niveles. Así, a su vez, el concepto de atravesar se convierte en relacionar, en crear puentes. Una analogía que nos convoca a pensar en cuáles y en qué profundidad las dimensiones se entrecruzan. Cultura, sociedad, política, educación, en un entramado que desdibuja las paredes del aula. Sacristán nos sitúan en la complejidad, desde su concepción de la metateoría. En sus palabras, toda esa complejidad nos evoca a considerar que la teoría del currículum es una metateoría, que engloba discursos teóricos generados en otros territorios de la educación e incluso fuera de ella. A continuación, le proponemos la lectura de un material que hemos seleccionado con el objetivo de poder afianzar los conocimientos desarrollados y de volcarlo a nuestra práctica cotidiana en el aula. Esta actividad es una oportunidad de conocer y hacer carne el proyecto educativo institucional, tanto para colegas que transitan los pasillos de esta escuela hace tiempo, como así también para los que se han incorporado recientemente. Queridos colegas, a modo de cierre, además de nuestro agradecimiento, les queremos dejar las palabras de Nora Alterman, que de alguna manera han intencionado este recorrido y nos dan la clave para aquellos recorridos que vendrán al hablarnos del trabajo con el texto curricular. Nos dice: se trataría en este caso de visualizar las operaciones con los contenidos, superando la mirada individual y centrando el debate en los niveles de coherencia del producto curricular. En este sentido, habría que identificar líneas de continuidad y/o de ruptura de los criterios de selección, de las metodologías de enseñanza, de las formas de evaluación usuales en la institución. La tarea de objetivar prácticas curriculares implica necesariamente construir espacios de intercambio y comunicación del trabajo cotidiano de maestros y profesores. Muchas gracias.